Hola a todos, mi nombre es Juan Esteban Pemberti, soy uno de los cofundadores de Los Gigantes y el día de hoy les quiero hacer una introducción a trading sobre opciones y también describirles de qué se trata todo lo que estamos haciendo en Los Gigantes. Acompáñenme. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de dos temas. El primero es, vamos a hacer una introducción al trading de opciones, súper básico, y luego vamos a hablar más de qué es lo que estamos haciendo nosotros en este momento en Los Gigantes. Entonces, bueno, vamos a empezar. Lo primero que necesitamos saber es qué es una opción. Una opción es simplemente un contrato entre dos partes, un comprador y un vendedor. Luego ahora, ¿qué es un contrato? Entonces, un contrato es un acuerdo entre las partes que representa el derecho de comprar o vender 100 acciones de un activo a un precio definido con una fecha límite de expiración. Acá algo clave es el tema de las 100 acciones y esto significa que todos los contratos se negocian en incrementos de 100 o de otra manera en paquetes de 100 acciones. Gráficamente, esto es un contrato, esto es una opción, tenemos un activo, en este ejemplo el Bank of America o acciones del Bank of America, la fecha de expiración, que significa la fecha hasta la cual el contrato es válido, el tipo, en este caso es compra, ya vamos a mirar los diferentes tipos de contratos, y el precio del activo o el strike, que ya vamos a ver para qué es útil. Continuando entonces, ya sabemos cuál es la definición de una opción, ya estamos más familiarizados con qué es un contrato y algo a tener en cuenta es que el comprador, quien compra el contrato, es el dueño del contrato y es quien obtiene todo el poder sobre el mismo. Ahora miremos un poco los roles, el rol del vendedor y luego el rol del comprador. Entonces, el rol del vendedor es la persona que es responsable por crear el contrato, es la persona que define todos los detalles del mismo, qué activo, qué strike, qué fecha de expiración y qué tipo. A cambio de eso, a cambio de crear y poner este contrato en el mercado, el vendedor recibe una comisión. Y esta comisión técnicamente se conoce como premium. Entonces ya vemos que gráficamente el contrato con el cual veníamos ya tiene un atributo nuevo, que es el premium, que es la comisión de nuevo que el vendedor recibe a cambio por crear este contrato y ponerlo en el mercado. Acá ya sabíamos cuáles son las responsabilidades o el rol del vendedor. Y la última entonces, y que es muy importante, es que cuando vos como vendedor definís un contrato, vos sos responsable por cumplir las obligaciones definidas dentro del mismo. Por eso es que te están dando el premium, porque estás tomando el riesgo de hacerte responsable de cumplir con ciertas obligaciones y ya vamos a ver con un par de ejemplos de qué se tratan estas obligaciones. Ahora, el comprador del contrato. Entonces, la persona que le paga una comisión, el premium, al vendedor para hacerse dueño del contrato. Al hacerse dueño del contrato, el comprador obtiene el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo al precio definido en el contrato, el strike, antes de la fecha de expiración, de nuevo, que está definida en el contrato. Todo está en el contrato. Y el comprador, dependiendo de la situación, dependiendo del estado del activo, puede decidir o no hacer uso de ese contrato. Existen dos tipos de contratos, calls y puts, así es como se conocen técnicamente. La mayor diferencia es que en el call el comprador, de nuevo el dueño del contrato, obtiene el derecho, pero no la obligación de comprar el activo a un precio definido o el strike, mientras que en el put obtiene el derecho, pero no la obligación de vender un activo al precio definido. En otras palabras, para que no quede con mucha carreta, básicamente el call le da un derecho al comprador de comprar un activo a un precio definido y el put le da el derecho al comprador de vender un activo a un precio definido. Eso es todo.
Ya entonces vamos a ver un par de ejemplos, uno para call y otro para put, y vamos a evaluar diferentes escenarios.